Bueno, y vamos a hablar sobre el repaso de ruina ortografía, el acento prosódico y ortográfico. ¿Qué es el acento, niños? El acento es el énfasis de una vocal dentro de una palabra. Ejemplo, árbol. La palabra árbol, niños, se divide en dos sílabas. Árbol. Ar es, es la sílaba donde recae la fuerza, donde recae la intensidad. Y bol es donde no recae. Árbol se divide en sílabas. Todas las palabras, muchachos, se dividen en sílabas. Árbol es donde recae la intensidad y bol es donde no recae la intensidad. Es muy importante diferenciar eh, estas dos las sílabas. Cuando recae la intensidad, vamos a decir que es una sílaba tónica, porque lleva la mayor intensidad. Y cuando no lleva la intensidad, se dice que es una sílaba átona. Todas las palabras, niños, tienen estas dos sílabas. O sea, les he explicado eso, la sílaba tónica y átona. Es muy importante conocer respecto al acento, que es el énfasis que se le da a una vocal dentro de una palabra. Puse el ejemplo árbol y ar, donde recae la intensidad o la fuerza, y bol, lo que no lleva intensidad. El acento ortográfico. El acento ortográfico es el signo o la tilde que como conocemos, que donde terminan las palabras, que colocamos sobre la vocal de mayor énfasis que tiene una sílaba dentro de una palabra. ¿Cómo así? Por ejemplo, árbol. Vuelvo y repito este ejemplo. Árbol. Ponemos la tilde en la A, ¿cierto? En la vocal, donde lleva la intensidad. Árbol. Y bol, pues como ya sabemos, va a ser la sílaba átona. Bol. Porque bol nos lleva la intensidad. Si colocáramos la tilde sobre la O, pues bol sería la sílaba con mayor intensidad. Más. Más es una palabra que lleva la tilde en la A. Y vuelvo y quiero que aclaremos esto, y es que el acento ortográfico es donde recae la mayor intensidad, donde recae la, donde recae, digamos, las palabras. Y quiero que ustedes entiendan eso, que digamos, si yo tengo la palabra canción, on va a ser la sílaba tónica y el restante, o lo demás de la palabra canci, va a ser la sílaba átona. Y cuando sucede esto, cuando empezamos ya a marcar la tilde en cada una de las palabras, pues las palabras se empiezan a dividir en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Y les voy a hablar un poco sobre esto. Bueno, niños, cuando hablamos sobre las palabras agudas, hablamos sobre estas palabras y es sobre la clasificación de las palabras. Y las palabras, como ya sabemos, se clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Esta es la clasificación de las palabras según donde lleve la tilde. Decimos que la aguda es donde cuando cae en la última sílaba. Por ejemplo, canción. Lleva la tilde en la última sílaba. Can, si, on, última sílaba.
Otro ejemplo podría ser capitán. Capitán. Última sílaba. Capitán. Graves. Cuando lleva la tilde en la penúltima sílaba. Entonces, césped. Césped se divide en dos sílabas. Una, dos. Y la penúltima sílaba es esta. Césped. Otra podría ser árbol. Árbol. En esdrújulas se dice que lleva la tilde en la antepenúltima. Por ejemplo, gramática. Gramática. Gramática lleva la tilde, niños, acá. Gramática. Y las sobresdrújulas dice que lleva la tilde en la trasantepenúltima. Por ejemplo, esta palabra. Repíteselo fácilmente. Fácilmente. Esa es la clasificación de las palabras. Cuando veamos palabras en los cuentos, en los libros, las podemos clasificar en agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas. ¿Entendido? Otro punto que ustedes tienen y es sobre el diptongo y hiato. Habíamos dicho, niños, que el diptongo son dos vocales cerradas. Y para saber si es diptongo o hiato necesito saber cuáles son las vocales cerradas y vocales abiertas. Vuelvo y repito, vocales abiertas son y vocales cerradas son. Las vocales cerradas, niños, son aquellas, son estas. Vocales abiertas, A, E, O. Y vocales cerradas, I y U. Estas son las vocales abiertas y cerradas. Decimos que hay diptongo, niños, cuando hay dos vocales cerradas. Diptongo, hiato. Cuando hay dos vocales cerradas, vamos a decir que hay un diptongo. Ejemplos. Ciudad. Ciudad. Otra podría ser otro ejemplo que podríamos encontrar en diptongos. En diptongo podría ser ruido. Y en hiato son dos vocales abiertas. ¿Cuál podría ser en hiato? Caer, correo. Entonces, diptongo son dos vocales cerradas. Ciudad, las vocales cerradas son la I y la U. Ciudad tiene la I y la U cerrada. Ruido, ¿cumple la norma? Sí la cumple. Tiene dos vocales cerradas, es diptongo. Hiato cuando tiene dos vocales abiertas. Caer, la A y la E son dos vocales abiertas. Correo, la E y la O son dos vocales abiertas. O sea que sí cumple. Ojo, tenemos que saber primero cuáles son esas vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas. Terminamos, creo que el taller de repaso con este último tema. Y es el uso de la A sin H y la A con H. Este tema fue el último que vimos
y ustedes tenían que hacer ejemplos. Decimos, y vuelvo y repito, y es que tienen que saber algo para que ustedes sepan utilizar este uso. Y nos estamos refiriendo a los verbos, verbos en infinitivo. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo y cuáles son los verbos en participio? Esto es primordial y es fundamental que ustedes lo tengan claro. Los verbos en infinitivo, niños, son todos aquellos que terminan en ar, ir. Y los verbos en participio son todos que terminan en ado, ido. Cuando tengo claro esto, cuando tengo claro que los verbos en infinitivo terminan en ar, ir, ejemplos, saltar, correr, rugir, pelear, todos estos verbos que acabo de nombrar terminan en ar, ir. Cuando tengo claro los verbos en participios, amado, comprado, leído, sugerido, todos esos verbos terminan en ado, ido. Una vez que tenga claro estas dos diferencias, puedo empezar a utilizar el uso de la A. ¿Y qué me dice el uso de la A sin H y la A con H? Que cuando tenga verbos en infinitivo, voy a utilizar la A. Y cuando nombre verbos en participio, voy a utilizar la A con H. ¿Cómo así? Un ejemplo. Voy a hacer ejemplos. Un ejemplo. Camilo comprado un dulce. ¿Qué uso de la A iría acá? Hayamos dicho que si el verbo termina en ado, utilizo la A con H. Hago otro ejemplo. Salí comprar 2 dulces. Salí, ¿qué A iría acá? Habíamos dicho que si el verbo termina en ar, se utiliza la A sin H. Es muy fácil. Si el verbo termina en ado, ido, se va a escribir con H. Si el verbo termina en ar, ir, se va a escribir con A sin H. Esto en cuanto al uso de la A. Yo espero que les haya quedado claro. Ustedes tenían que hacer ejemplos sobre el uso de la A con H y el uso sin H. Espero pues haya aclarado sus dudas, haya aclarado sus inquietudes y por favor escríbanme si no entienden alguna cosa. Gracias.